Bien, vamos con las reacciones químicas de fenoles. Como medio les comenté, fíjense, bueno, esto lo voy a correr un poquito más acá, ahí está perfecto. Tenemos dos tipos de reacciones, una en la cual reacciona el oxidrilo del fenol y la otra en la cual reacciona como el anillo, ¿sí? Como si fuera un aromático. Todas estas reacciones, mal que mal, ya las hemos visto, con la diferencia de esta formación de éteres, que por ahí tiene un nombre muy particular, la vamos a mencionar, es importante. Pero las otras, mal que mal, hemos visto algo similar allá, así que se pueden llegar a comprender un poco más sencillos o las pueden asociar un poco a las de alcoholes. Mientras que las de abajo las pueden asociar a las de aromático, que son prácticamente iguales. Bien, respecto al grupo oxidrilo, hay que mencionar como propiedad química justamente es que tiene un carácter ácido, ¿sí? De ahí vienen justamente las reacciones que siguen. Se comportan como un ácido débil, ¿sí? Al igual que los alcoholes, ¿sí? Esto ya lo hemos mencionado cuando vimos alcoholes. Es un poquito más ácido que el agua en este caso, ¿sí? Habíamos visto con los alcoholes que los alcoholes son un poquito menos ácidos que el agua. El fenol en particular es un poco más ácido que el agua, pero es menos ácido, por supuesto, que ácidos carboxílicos. Bien, justamente como reacciona como ácido, tiene una posibilidad de formar sales, reaccionando con hidróxidos, sobre todo hidróxido fuerte, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, ¿sí? Dando los fenóxidos correspondientes. ¿Sí? Más que sales es un fenóxido, pero fíjense que la formación es prácticamente igual. Un ácido con un hidróxido dan dos sal más agua. Por eso se interpreta como sales. Pero se lo nombra como fenóxido de y el nombre del metal. ¿Sí? Son sales solubles en agua, pero solubles en compuestos orgánicos y tiene una característica muy importante que puede usarse para identificación. Bien, esta reacción sí es muy importante, formación de ésteres, ¿sí? Es la síntesis de Williamson, y por ahí lo van a encontrar con este nombre, ¿sí? Se obtiene por síntesis de Williamson tal compuesto y les preguntan cuál puede haber sido uno de sus reactivos, ¿sí? Bien, o sus dos reactivos incluso. Fíjense que es muy parecido a lo que hacíamos en síntesis de Wurtz, muy parecido, porque estamos utilizando el sodio para sacar el yodo de una cadena. La única diferencia es que en la síntesis de Wurtz nosotros usábamos dos cadenas de estas. El sodio les quitaba los yodos, las cadenas se pegaban y lo que lográbamos obtener era una cadena más larga de alcanos, ¿sí? En este caso, como siempre sucede, el sodio o los metales presentes van y se llevan nuestros halógenos. ¿Y qué es lo que está pasando acá? El sodio se lleva al yodo, ¿sí? Fíjense, se obtiene como sal. Y lo que sucede es que acá queda una patita libre en el oxígeno y queda una patita libre acá en este carbono. Por lo tanto, se juntan ahí las cadenas y obtenemos lo que sería un éter, es decir, una cadena de carbonos y otra cadena de carbono, en este caso un fenil, unidos a través de un oxígeno, ¿sí? Por eso, particularmente, este compuesto se llaman fenóxidos de sodio, ¿sí? Este de acá. Y lo que se obtiene siempre es un éter que siempre tiene un fenil. Bien, formación de ésteres. Es bastante parecida a la de acá arriba, pero en vez de partir del fenóxido de sodio, que sabemos que esto se puede obtener de la reacción de arriba, ¿sí? Podemos hacer la reacción con hidróxido de sodio y luego hacer esta reacción tranquilamente. Los ésteres parten sí del fenol, ¿sí? Al fenol, cuando lo hacemos reaccionar con un ácido carboxílico, pasa prácticamente lo mismo que pasaba con alcoholes. El hidrógeno del oxidrilo junto con el oxidrilo del ácido carboxílico se juntan dando el agua, mientras que acá queda una patita libre, acá queda una patita libre en este carbono, se juntan por ahí y nos da el éster correspondiente, ¿sí? La parte ácida va a ser la parte que era del ácido justamente y la parte alcohólica va a ser lo que corresponde al fenol, ¿sí? Llevándose por ejemplo esto, etanoato, la parte ácida, de fenilo, que es la parte alcohólica. Bien, acá tenemos otra reacción para generar exactamente lo mismo, pero esta es un poco más correcta porque realmente esta es la que se produce en mayor cantidad y sin necesidad de tanta energía de por medio. Sí, acá no está mencionado el tema de energía, pero esta reacción es un poco más factible que la anterior incluso. Si nosotros en vez de tener el ácido carboxílico, ¿sí? Tenemos el cloruro de ácido correspondiente, es decir, un ácido carboxílico en el cual el oxidrilo ha sido reemplazado por un cloro, ¿sí? Que es lo que tenemos acá. Esta reacción se produce mucho más efectivamente. ¿Qué es lo que sucede? Exactamente lo mismo. El cloro del cloruro de etanoilo, el cloruro de ácido, ese cloro se va con el hidrógeno del fenol, genera el ácido clorhídrico en este caso,
Y lo que sucede es lo mismo. Queda la patita libre acá, queda la patita libre en el carbono, se juntan y da el éster correspondiente. ¿Sí? Tan sencillo con eso, fíjense que son reacciones bastante lógicas de llevar. Una vez que uno aprende qué es lo que sucede, qué es lo que le pasa al hidrógeno, ¿sí? Y que todas estas reacciones tienen eso en común, el hidrógeno desaparece, ya puedo más o menos intuir qué es lo que se va a formar o qué quieren que yo haga, qué quieren que yo forme. ¿Sí? Bien. Y luego tenemos el otro tipo de reacciones, que es justamente lo que reacciones de anillo bencénico. ¿Sí? Después analícenla respecto de lo que son las reacciones de aromáticos, van a ver que son bastante similares. Fíjense, si al anillo aromático yo lo hacía reaccionar con ácido nítrico diluido y después le quitaba una molécula de agua, obtenía el nitrobenceno, por ejemplo. En este caso es lo mismo, pero tiene una pequeña particularidad el fenol. Como el anillo bencénico ahora tiene un oxidrilo, este oxidrilo modifica un poco la estabilidad de lo que sería el anillo bencénico y lo que hace es lograr que lo siguiente que entre anillo bencénico, es decir, el siguiente sustituyente que entre, fíjense que podría entrar acá, podría entrar acá, podría entrar acá, podría entrar acá, podría entrar acá. Lo que hace este oxidrilo es que no dé igual en dónde va a entrar. ¿Sí? Si acá tengo un oxidrilo, es decir, tengo el fenol, el siguiente sustituyente, no importa si es un nitro, un bromo, un cloro, un sulfonato, lo que sea, va a tender a entrar en posiciones orto y para. Va a ser muy raro, prácticamente no va a pasar, que entre en la posición meta. ¿Sí? Es por eso que si yo hago la nitración del fenol, lo que va a suceder es que yo voy a obtener o el ortonitrofenol o el paranitrofenol, pero no voy a obtener el meta. No voy a lograrlo. ¿Sí? Esto que ha sucedido se llama orientación. El oxidrilo, es un orientador de la reacción. Orienta la reacción del anillo bencénico a las posiciones orto y para. ¿Sí? Esto sí tengo que saberlo. Ahora, ¿qué pasa si yo le agrego 3? Bueno, sucede que primero va a pasar esta reacción. ¿Sí? Va a entrar en la reacción orto. Después va a venir otro y va a entrar en la reacción para. ¿Sí? Y después la posición para esta ya va a estar utilizada, la posición orto esta ya va a estar utilizada, entonces respecto del oxidrilo entra en la otra posible posición orto, que sería esta. ¿Sí? Recuerden que si reacciona el fenol, sus posiciones orto podrían ser tranquilamente esta o esta y sería lo mismo en ese caso. ¿Sí? Si obtengo este ortonitrofenol o obtengo el nitro de este lado y no de este lado, sería exactamente lo mismo. Esas son las posiciones orto para. ¿Sí? Entonces hago una vez la reacción, obtengo esto u obtengo esto. ¿La hago de nuevo? Bueno, si entro acá, el siguiente probablemente va a entrar acá. Si entro acá, el siguiente va a entrar probablemente acá o ahí. Y si hago de nuevo esa reacción, es decir, le agrego 3 ácidos nítricos concentrados, va a entrar en la posición restante. ¿Sí? Y obtengo de esa manera el trinitrofenol, que es bastante conocido, ¿sí? Se conoce como ácido pícrico, pero este es bastante conocido. Entonces, si de repente me dicen que tomo una molécula desconocida, ¿sí? Pero que forma cristales en forma de agujas, le agrego ácido nítrico concentrado y obtengo la misma molécula trisustituida, puede llegar a ser que esté haciendo esta reacción. ¿Sí? U obtengo el 2,4,6-trinitrofenol u obtengo el ácido pícrico, es esta reacción lo que está sucediéndose. Bien, la sulfonación, bastante similar a lo que dijimos recién, ¿sí? Fíjense que también de vuelta con ácido sulfúrico, debería ser ácido sulfúrico fumante, ácido sulfúrico concentrado en lo posible, y lo que va a pasar es que aparece el sulfonato, ¿sí? O el sulfato ácido, perdón, el sulfonato. Aparece el sulfonato, ¿sí? Y va a aparecer en las posiciones orto o aparecer en la posición para. En este caso hay una característica que es que si se realiza esto a baja temperatura, aparece en orto, y si se realiza a alta temperatura, esto lo pueden recordar por la ebullición del agua, aparece en posición para. Ahora, si no nos dicen nada de la temperatura, pasa exactamente igual que acá arriba. Podemos obtener una o podemos obtener la otra. ¿Sí? Y si no, busquemos otras pistas, ¿sí? A ver si nos dicen, obtenga el posición orto, obtenga el posición para, o no sé, hay una reacción que sigue y el compuesto que sigue está en posición orto, la ramificación, entonces bueno,
Ahí podemos ver cuál de las dos se produjo. Pero si nos dicen temperatura baja, ¿sí? O temperatura ambiente en realidad, vamos a obtener el orto. Y si es alta temperatura o a la temperatura de ebullición del agua, obtenemos el para. ¿Sí? Fíjense que no podemos obtener el meta por la orientación que provee el oxidrilo. La bromación es exactamente igual que antes. En este caso no es necesario, fíjense, utilizar el catalizador, ¿sí? No lo requiere en este caso. Fíjense que incluso reacciona con el agua de bromo en frío, ¿sí? Es decir, que en frío generalmente las reacciones cueste más que se produzcan. Bueno, esta se produce igual, ¿sí? Pero nuevamente, el oxidrilo es un orientador orto-para. Es decir, que se reacciona con una sola molécula de bromo, ¿sí? Imagínense que el fenol reacciona con una sola. El siguiente, ¿sí? Instantáneamente el siguiente, el bromofenol que se va a obtener, puede ser tranquilamente el ortobromofenol o el para-bromofenol, nunca el meta, ¿sí? Se va a obtener una mezcla de ambas. Ahora, si de repente yo lo bromo una vez, ¿sí? Lo bromo, supónganse que entró en orto, después lo bromo de vuelta y después le agrego otro bromo, ¿sí? Voy a obtener directamente el tribromofenol. Fíjense que cada vez que yo hago la bromación, lo que sucede no es que entran dos bromos de una, ¿sí? Entra un bromo para sustituir al hidrógeno y ese hidrógeno que sale se junta con el bromo restante para generar ácido bromhídrico o bromuro de hidrógeno. Es por eso que reaccionan 3 moléculas de bromo para que aparezcan 3 atomitos de bromo acá, ¿sí? Y me libera 3 moléculas de ácido bromhídrico o bromuro de hidrógeno según en qué medio estemos hablando, ¿sí? Y bueno, estas han sido las propiedades de lo que sería el fenol, las propiedades químicas o reacciones químicas del fenol.